Un saludo. Este es mi video para el curso Definición y Diseño de Mecanismos de Evaluación de un Proceso Pedagógico. Mi presentación personal: soy Mónica Sandoval Sáenz, psicóloga de la Universidad de los Andes, con una especialización en neuropsicopedagogía, con una maestría en educación con énfasis en evaluación escolar y un doctorado en neurociencias de la Universidad de Maimónides. Desde hace más de 15 años soy docente universitaria. Mis temas de interés son las neurociencias, la inclusión y la interculturalidad. Para hablar de evaluación me pareció relevante retomar la historia, cuando los procesos de evaluación em, se iban iniciando y estaban muy de la mano con procesos organizacionales. Entonces, pues recordamos esa fase de evaluación por juicios y poco a poco cómo se van estructurando las evaluaciones por procesos. Cabe mencionar eh, que la evaluación hace parte de las ciencias de la educación. Es una de las metodologías más recientes, aproximadamente 100 años. Empieza por William James y por Thorndike para verificar si los estudiantes adquirían el conocimiento impartido. La evaluación de los aprendizajes pretendía tener un carácter científico dentro del marco de un paradigma positivista. Y Cook en 1908 creó la evaluación docente en Estados Unidos. Bueno, la evaluación por juicios nace en el contexto de las universidades de Estados Unidos cuando las empresas empiezan a financiarlas. Introduce modelos conductistas en la formación profesional. La evaluación era un mecanismo de estandarización y los mejores profesores, estudiantes e instituciones podían identificarse a través de los criterios que se construían por medio de este tipo de evaluación. En 1967, pues Scriven hace un aporte revolucionario, introduce la evaluación por procesos, formuló la posibilidad de establecer dos tipos de evaluación, la sumativa y la formativa. La sumativa compara los resultados entre estudiantes y los sitúa en un rango. Y la formativa identifica el nivel de comprensión de los estudiantes y define los cambios en las acciones de aula. Bueno, respecto a la evaluación formativa, tiene una visión más holista. Se utiliza para conocer, para comprender, para modificar planes educativos y para modificar prácticas docentes. Esto dio lugar luego a la investigación en educación y para no solamente mirar el acto in situ del aprendizaje del estudiante, sino procesos que competen a toda la comunidad académica. Bueno, respecto a las actividades, yo había escogido eh, esta clase en el ejercicio anterior, Ciudades y Comunidades Sostenibles, un curso que he dictado con otro nombre anteriormente. Es un curso que se puede hacer presencial, es un curso que puede trabajar didácticas flexibles. Podemos hacer conversatorios, debates, salidas de campo, ejercicios para identificar procesos ya desarrollados de instituciones y comunidades en pro precisamente de la construcción de la ciudadanía y por lo tanto tiene un enfoque altamente sociocultural. Bueno, respecto a el curso Soy constructor de mi conocimiento pedagógico, estos son los elementos que dispuse. Respecto a la evaluación diagnóstica, identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre didácticas. En la fase 1 se harían sesiones enfocadas a identificar las características del currículo, modelo pedagógico y didácticas para su diferenciación. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes no tienen la formación previa y necesitan tener claridad conceptual y también identificar qué concepto incluye a cuál, si currículo incluye un modelo pedagógico y si los modelos pedagógicos están asociados a ciertos tipos de didácticas. La idea es que se desarrolle un proyecto en el aula donde los estudiantes propongan la diferenciación entre los conceptos mencionados y pues
Dada la experiencia, los mapas conceptuales pues son una herramienta definitiva para poder caracterizar cada concepto y poder crear una diferenciación entre unos y otros. En cuanto a la evaluación formativa, pues reconocer el dominio conceptual sobre didácticas tradicionales y flexibles, implica la fase 2, fase de proyecto en el aula, para seleccionar un tipo de didáctica para el desarrollo de competencias, especialmente de esa construcción de ciudadanía. Investigación sobre otros proyectos en un marco investigativo, selección de una didáctica flexible, puede ser aprendizaje cooperativo, experiencial, modificabilidad estructural cognitiva, el ABP o la metodología por proyectos. Y la idea es trabajar rúbricas conceptuales. Frente a la evaluación de resultados, aplicación de la didáctica flexible en varias sesiones. Ya una vez conocidas las diferencias y las características sobre las tradicionales y flexibles, escoger una o varias flexibles que se puedan implementar en el transcurso del proyecto. Entonces, identificación de logros frente a la planificación inicial y verificación de la eficacia de la didáctica flexible seleccionada. Esto en fase 3. El grupo hará una presentación de resultados finales frente a los aprendizajes logrados por parte de los estudiantes porque están aplicando un proyecto. De tal forma se pueden utilizar rúbricas holísticas y haciendo uso de una evaluación sumativa y formativa. Respecto a las estrategias evaluativas, bueno, me parece importante que en torno a este tipo de contenidos, a este tipo de experiencias pedagógicas y prácticas pedagógicas, se utilice una rúbrica holística para identificar el dominio conceptual, comprendiendo las diferencias entre elementos teóricos. En la fase 1, que deben hacer presentación de términos de currículo, modelo pedagógico y didácticas, se utilizarían como apoyo a actividades de refuerzo los mapas conceptuales y también vamos a verificar eh, la incorporación en el discurso de los conceptos y su aplicabilidad en diferentes situaciones. Como segunda estrategia, la lista de chequeo del proyecto. Me gustó mucho esta herramienta que se presenta en el documento guía, porque no solamente es una lista de chequeo, sino que tiene una perspectiva mucho más global, va a evaluar todo el proceso, pero se puede usar en diferentes etapas, de forma que los estudiantes conozcan muy bien cuáles son los ítems, cuáles son los criterios y que incluso se puedan hacer ajustes sobre la herramienta. La idea es revisar todas las fases del proyecto y su cumplimiento. En la fase 2, qué pasó con la aplicación. En la fase 3, qué pasó con la evaluación y verificación de estrategias. Presentación por parte de los estudiantes de los avances y entrega un informe del proceso. El informe va a apoyar, digamos, la narrativa de todo lo que se ha alcanzado, pero también que hagan una presentación y una socialización con pares. El mecanismo de evaluación mediante criterios previamente presentados a los estudiantes, verificar los avances y utilizar una escala Likert para cada uno de los ítems. Frente al diseño de un mecanismo de evaluación, el encabezado. Entonces, un saludo a estudiantes del curso Ciudades y Comunidades Sostenibles. Mediante esta lista de chequeo revisaremos cada fase del proyecto ejecutada. Instrucciones. A medida que ustedes hagan la exposición de su proyecto o informe, serán evaluados los criterios de la lista de chequeo. Ciclo de la evaluación. Se evaluarán las fases del proyecto como marco teórico, investigativo y legal. Luego el diseño metodológico, la selección de la didáctica. En el capítulo de resultados revisaremos los datos del proceso, las conclusiones y las recomendaciones. Frente al desarrollo del instrumento, el instrumento ha sido creado con base en los elementos del proyecto, contiene ítems que indagan sobre cada parte, se evalúa mediante una escala Likert calificando el nivel de ejecución. El instrumento contiene a su vez criterios sobre participación, trabajo en equipo, expresión oral y escrita, de tal forma que haya una visión mucho más allá de una integralidad del estudiante. Estructura para el mecanismo de evaluación. Entonces, ¿qué evalúa el mecanismo? Identificar el cumplimiento de las fases del proyecto y la validez del uso de la didáctica flexible. ¿A quiénes se les aplica? A grupos de estudiantes que diseñaron y aplicaron el proyecto Didácticas Flexibles. ¿Para qué evaluar? Para identificar los aprendizajes de los estudiantes, para el desarrollo de sus competencias,
para revisar cuáles aspectos deben mejorarse. ¿Cómo evalúa? Por medio de una lista de chequeo que contenga ítems por cada fase del proyecto, y los ítems a su vez tienen una escala Likert. ¿Con qué se evalúa? Con una lista de chequeo que contenga los elementos de cada fase del proyecto y que haya sido validada por jueces externos. ¿Y cuándo se evalúa? Pues como tal, como se ha mencionado, es una lista de revisión final. Sin embargo, en sus diferentes fases puede ser utilizada en los momentos de entrega, verificando que se evalúe paso por paso. Bueno, muchas gracias.